están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva revisión de noticias. El círculo íntimo del único detenido por los ataques a las estaciones de metro rompió su silencio y aseguró que el gobierno está utilizando a Roberto Campos como chivo expiatorio y de convertirlo en un preso político. Roberto, cuando lo aprenden, no niega los hechos, ¿no? Él dice, sí, soy yo y yo lo hice. Quieren ponerle rostro a este movimiento y por eso Roberto está siendo un chivo expiatorio. Roberto Campos Ováis tiene 35 años, es matemático y profesor universitario de la Universidad del Desarrollo, a todas luces un ciudadano como cualquiera, eso hasta que comenzó a ser investigado por su participación en estos hechos del 17 de octubre. Si ustedes ven el video, él participa y golpea, porque él no niega los hechos, golpea torniquetes y los verificadores cuando ya estaban destruidos. Si ustedes observan bien el video, es eso. Son las palabras de Armando Arjona, pareja de Roberto, dando su apoyo irrestricto. El pasado martes fue testigo de cómo la PDI aprehendió al académico desde el departamento que ambos comparten. Roberto se convirtió así en el único detenido por los daños al metro de Santiago a más de 2 semanas del estallido social. No hubo ninguna forma de violencia ni nada de fuerza, no, porque Roberto no opuso resistencia desde el inicio y porque le enseñaron el video que está circulando en redes sociales en donde él participa en los hechos ocurridos el 17 de octubre en el metro San Joaquín, un día antes del estado de emergencia. A 5 días de su detención es Armando quien decide dar la cara porque quiere, junto a la familia, reivindicar el nombre de Roberto, hoy en prisión preventiva y no bajo cualquier figura. El detalle aquí es el que se le quiere aplicar la Ley de Seguridad de Estado, que es muy similar a la terrorista, ¿no? Y como el Estado no entiende que el movimiento es social y necesita un rostro, están culpando a Roberto de que inició los destrozos y la movilización a partir del 17 de octubre. Por eso es un preso político, como puede ser cualquier otra persona, ¿no? Preso político para su círculo íntimo, condición que mantiene descolocado a Roberto según nos cuenta su pareja. Un chivo expiatorio, según sus palabras, que se necesitaba en el ambiente y que encontró en este hoy suspendido profesor universitario a alguien fácil de acceder. El Estado quiere ponerle una cara a las movilizaciones y lo que no se entiende es que esta movilización no tiene cara. Somos todas y todos y todas las personas que viven aquí en Chile, ¿no? Pero quiere culpar a alguien. ¿Él intuía que lo podían llegar a detener? ¿O que lo estaban siguiendo, investigando? Hay que considerar que a él lo detienen el 29 y los hechos ocurrieron el 17. ¿Sabes cuántos videos estuvieron en redes sociales a partir de esa fecha? Muchos, muchos. Por eso insisto en que Roberto es un preso político porque era una figura fácil de acceder. Roberto Campos permanece hoy en la cárcel de alta seguridad. Sus cercanos poco y nada han tenido contacto con él. Restricciones bajo una condición que consideran injusta. Bien creen que podría estar en libertad con otras medidas cautelares. Aseguran que no hay justificación alguna. No tiene antecedentes penales tampoco. Se menciona que es un riesgo para la sociedad. Y si sí lo es, primero, no tiene antecedentes penales. Y si fuese un riesgo para la sociedad, ¿cuáles son las evidencias de los actos que representan un riesgo para la sociedad posteriores al 17 de octubre? No hay ninguno. La postura es clara. Roberto reconoce su innegable participación en estos hechos y en esa misma línea, desde su círculo íntimo, sostienen que siempre colaboró. ¿Por qué se está haciendo tan duro con él?, se preguntan. No se quiere evitar el juicio. Roberto aceptó los hechos, ¿no? Y dijo que sí, que él fue, etcétera. Pero que no se le aplique la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Y que se tenga una justicia como corresponde. Ahora. Vamos con la información del momento. A esta hora se registra un incendio en un edificio en el centro de Concepción. Vamos a tomar contacto con Felipe Jara, quien nos cuenta más. Felipe, buenas noches. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, nosotros estamos en el pleno centro de Concepción, intersección de Avenida O'Higgins con calle Tucapel, en las dependencias del edificio de la Caja de Compensación Los Andes, en donde a eso de las 20 horas se dio una alarma de incendio, en la cual están trabajando aún 6 compañías de bomberos ya prácticamente conteniendo este incendio que afectó desde el piso 11
hasta el piso 15. Se trata de un edificio, para contextualizar un poco, que durante los días anteriores ya había sido blanco de ataques en el marco de los desórdenes y desmanes que también surgían posterior a las manifestaciones sociales que se desarrollaron en la capital de la región del Biobío. Un edificio ubicado en pleno centro y que fue afectado por estos incendios. Hace pocos minutos estuvo acá en el lugar el director del CERVEL en la región del Biobío. ¿Por qué? Porque precisamente el piso 11 y el piso 12 lo ocupa justamente este servicio, el servicio electoral. Dicen que justamente como este edificio ya había sido blanco de ataques en los días anteriores, habían durante estas jornadas rescatado archivos. Sin embargo, confirmó que pese a que aún no tienen un catastro total, sí ya al menos está confirmado que hay pérdida de documentación histórica de las elecciones que se han desarrollado en la región del Biobío. Eso ya es un hecho, según lo que confirmó hace algunos minutos el director del CERVEL en la región del Biobío. Lo que queda ahora es realizar los estudios, la investigación, justamente para determinar precisamente cuál es el número de archivos, documentos históricos que se vieron afectados, que se perdieron producto de este incendio que, como se los decíamos al comienzo de este despacho, habría comenzado en el piso 11, es justamente desde el piso 11 hacia arriba, hacia el 15, en donde resultó afectado este edificio. Un edificio que es de oficinas, eso hay que destacarlo también. No se encontraban moradores en este lugar, puesto que los 3 primeros pisos lo ocupa precisamente la Caja de Compensación Los Andes. Hay más oficinas entre los pisos hasta el 11, que es justamente donde comenzaban a ocupar el CERVEL, justamente con estos 2 pisos que habrían sido los más afectados en este incendio, que ya se encuentra prácticamente controlado acá en el pleno centro de Concepción. Muy bien, Felipe Jara, muchas gracias por esta información. Buenas noches. Bueno, y este lunes se confirmaría el cierre del año escolar anticipado para el Instituto Nacional y en el Internado Nacional Barros Arana. Ambos liceos mantendrán suspendidas sus clases mañana, a diferencia del resto de los municipales que sí vuelven a las aulas. Según indicaron las autoridades, los establecimientos mencionados no contarían con las condiciones de seguridad adecuadas para proteger a la comunidad escolar. La Dirección de Educación Municipal de Santiago señaló que la decisión se va a tomar en acuerdo con las comunidades estudiantiles y que se va a tener en cuenta todo tipo de precauciones para que los alumnos puedan terminar el año escolar con las notas que corresponden. Los profesores de dichos establecimientos van a asistir a los liceos para así contactarse con los estudiantes y regularizar el cierre de cada materia de la manera más óptima y justa. El sostenedor de esos colegios, del Instituto Nacional Barros Aranas y del Instituto Nacional José Miguel Carrera, ha decidido comenzar el proceso de cierre del año escolar, no solamente suspensión de clases, es cierre del año escolar. Se ha dispuesto por parte del sostenedor del municipio de una plataforma virtual donde apoderados y alumnos de esos colegios pueden tomar contacto con los profesores jefes, si es que hubiese alguna duda respecto de notas, contenidos y demás. El Instituto Nacional en estos momentos se encuentra con que mañana están suspendidas las clases, no van a haber alumnos y nosotros vamos a iniciar junto al Ministerio de Educación las gestiones para cerrar en forma adelantada el año escolar. Y vamos a las cifras económicas. Creceremos casi medio punto menos que lo presupuestado hace un mes, que la recaudación del IVA bajó un 25% en las últimas semanas. Parte de los efectos que está teniendo nuestro país tras estos días de movilizaciones son cifras que entregó hoy el ministro de Hacienda. Las áreas más afectadas, las pymes, y no solo las que sufrieron ataques, sino muchas que han debido funcionar con intermitencia. En el paso de los días, ¿cómo ha visto usted entonces? ¿Ha ido haciéndose un poco más lento quizás? Exactamente, eso sí. Un poco más lento ha sido porque la gente tiene miedo. Miedo a lo desconocido, miedo ante la crisis. Don Salvador lleva 30 años trabajando en esta pequeña verdulería. Han sido semanas difíciles, nos dice. Por eso, hoy más que nunca, tiene que esforzarse para salir adelante. ¿Han podido abrir todos los días? Sí. Hemos abierto todos los días. Sí que no estamos, porque generalmente estamos de 7 a 8 de la noche, pero
Estos días sí hemos estado en la casa a las 4:30 ya. O sea, funciona la mitad del día. La mitad del día, exactamente. ¿Y eso le ha impactado también en la cantidad de ventas? Algo ha bajado un poco, pero felizmente lo vamos a tomar por el lado bueno, que hemos descansado. Salvador rescata el lado positivo, pero al mismo tiempo sabe que el negocio no puede seguir funcionando a media máquina. Después de 16 días de movilizaciones, el impacto para el comercio ha sido contundente. La semana pasada, la recaudación de IVA bajó 25%. Eso es enorme. Y uno puede imaginar lo que hay detrás de esa baja de un cuarto de ventas, que son menores ingresos, menos posibilidad de pagar sueldo, incapacidad de reponer inventarios. Una crisis que no solo golpea a las 6.800 pymes afectadas por saqueos, desmanes o incendios. Por ejemplo, esta barbería en la Florida. Hoy abrimos para poder recuperar lo que se ha perdido. Una semana cerrada y otra funcionando a ratos. En los últimos 15 días han perdido la mitad de sus clientes. Y eso ha afectado mucho porque se percibe, si nosotros trabajamos, eso es la plata que percibimos. Si no estamos aquí, no estamos trabajando, obviamente es pérdida. Nada, no podemos cubrir los gastos, baja mucho la entrada de dinero. No pueden abrir sus locales, los trabajadores no pueden llegar al trabajo, es decir, no pueden vender. Ese es el principal problema que enfrentan las pymes, según el catastro de la Asociación de Emprendedores de Chile. Esto es súper grave la situación porque mientras más semanas sigan sin vender, la probabilidad de que paguen sueldos, que es lo más importante, que muchas familias y personas dependen de ello, que paguen los arriendos en el fondo y que puedan seguir con su negocio es súper baja. Si lo vemos por rubro, el comercio al por mayor y menor, además de los repuestos de vehículos, es el más afectado. Le siguen servicios, hoteles y restaurantes. Bienvenido a las buenas arepas. Hace 2 años y medio, Javier se atrevió con este restaurante en el centro de Santiago. Poco a poco las ventas fueron mejorando y su equipo creciendo, pero a raíz de las protestas los comensales cayeron 50%. ¿Cómo lo van a enfrentar? Puede ser un local más chico, disminución de personal. O sea, de verdad que el equipo es muy bueno, ¿okay? Nos ha estado yendo muy bien, pero o sea, ya estamos en eso, pues estamos pensando cómo atacar esta situación porque necesitamos cubrir los gastos. El daño económico es profundo, tanto que el gobierno ya bajó la estimación de crecimiento a un 2,2% para este 2019. Es que si la plata estaba escasa antes que esto ocurriera, hoy en día está mucho más escasa y los que sufren en definitiva son las pequeñas empresas. No tienen caja. Por eso, además de la postergación del pago del IVA anunciada por el gobierno, desde los gremios piden que el Servicio de Impuestos Internos les entregue más plazo para pagar sus obligaciones. Hemos solicitado a la banca que se preocupe de no cobrar préstamos que hay o ponga intereses porque la gente no ha podido pagar. Pero lo más importante de todo es que las grandes empresas que tienen deuda con las pequeñas pymes hoy día paguen. Necesitan normalidad y yo creo que uno de los llamados más grandes, porque al final del día los más vulnerables son estos empresarios y estos emprendedores chicos y tenemos que cuidarlos porque son el motor de la economía. Motor que entrega más de la mitad de los puestos de trabajo en Chile y que busca ponerse en marcha. La colaboración es vital, por eso este miércoles fueron invitados a la Feria de Emprendedores en Estación Mapocho. Vamos a estar ahí con stand, con ayudas, con mesas, donde nos vamos a sentar distintas personas a conversar, a tener reuniones 1 a 1, a ver cómo podemos apoyar, cómo podemos guiar, cómo nos podemos acompañar. Convocatoria abierta y gratuita para todas las pymes. Jornada de ayuda y coordinación que va a funcionar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, previa inscripción en www.asech.cl.
Bueno, y a raíz de esta crisis social en nuestro país, un estudio determinó que en una escala del 1 al 10, la confianza en la clase política fue valorada bajo los 3 puntos. El mismo estudio publicó que 8 de cada 10 encuestados creen que es bastante o muy importante un cambio a la Constitución. Es parte de los datos del llamado termómetro social que midió las demandas de la ciudadanía. El día 25 de octubre quedó marcado en la historia de Chile. Más de 1 millón de personas solo en Santiago se reunieron para exigir demandas históricas. La búsqueda de un cambio social que se refleja en cada letrero, cántico y caceroleo que llena las calles del país. Chile despertó es la consigna de este movimiento social nunca antes visto. Es una causa justa. Todos queremos la igualdad para todos. Hoy en día tenemos la oportunidad de cambiar este país. Y lo vamos a hacer. Efervescencia que no se quedó en las calles. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile publicó el llamado termómetro social, estudio que señala que más del 85% de los encuestados está de acuerdo con el movimiento social. Solo un 7,3% piensa lo contrario. Pero esa no fue la única conclusión. Las principales conclusiones que sacamos de este termómetro son básicamente 2. Con la poca confianza que tiene la gente en la clase política, en los políticos, en los parlamentarios, en los ministros, en el presidente de la República. Y por otro lado, lo que encontramos es que la gente lo que está buscando en estos momentos es ser escuchada. De una escala del 1 al 10, Bomberos tiene el mayor puntaje de confianza con un 9,3. En el otro extremo, la clase política, el presidente, ministros, parlamentarios y partidos tuvieron una valoración inferior a 3. No han dado la cara, la dan solamente en la televisión. Que el presidente se junte con gente normal, común y silvestre, fuera su ministro, que escuche la voz del pueblo. Los políticos, no sé, de otros países se dedican específicamente del área, no sé, el ministro de Educación, profesor. Cosas así que lamentablemente no es nuestra realidad. Una crisis de confianza en las instituciones políticas que se venía arrastrando hace años, la que fue confirmada en las últimas elecciones presidenciales tras la baja participación en las urnas. Yo creo que tiene que ver con la frustración de la ciudadanía con respecto a una clase que ha mantenido un modelo con el cual no se sienten representados. Y es algo que ha venido pasando durante mucho tiempo y yo creo que no se salva nadie. Eso es lo más interesante, creo, y lo más preocupante. O sea, el gobierno, los tribunales, el Congreso, la Iglesia. El termómetro social también publicó cuáles son las 3 principales demandas de la ciudadanía. En primer lugar está mejorar las pensiones, seguido de mejor acceso y calidad en salud y educación. Respuestas que concuerdan con lo manifestado en las calles. Subir las pensiones de los más viejos que hoy día no tienen cómo subsistir. Trabajar tantos años para después sacar un moco, como se dice a los chilenos, de plata, no, creo que no corresponde. Salud y educación. Educación, principalmente. Con la educación usted tiene todo. El gobierno anunció la semana pasada una agenda social que contempla un aumento a las pensiones y señaló que revisará la reforma que enviaron al Congreso. Sin embargo, muchos señalan que aún es una respuesta insuficiente para la grave crisis social instalada en el país. Hay muchas otras demandas que tienen que ver con, en este modelo queremos otra manera de repartir la torta. No necesariamente queremos derrotar al capitalismo global, pero queremos que nos alcance la jubilación, que suban los salarios, que tengamos mejor acceso a la salud. Es un problema de acceso y de recursos. Hechos algunos diagnósticos, una de las preguntas es cómo finalmente destrabar este conflicto. Pregunta que también se realizó en este estudio. Más del 80% señala que a través del diálogo ciudadano y consultados sobre cuán importante es un cambio a la Constitución, 8 de cada 10 encuestados señala que es bastante o muy importante. Más del 80% está esperando, ¿cierto? Tiene mucho interés en esto y tiene mucha esperanza de que cambie la Constitución. Y cuando uno le pregunta por miedo, el porcentaje de personas que dicen que tendrían miedo, que tienen miedo a un cambio, es muy bajo, es menos del 20%. Los cabildos ciudadanos ya se han tomado varias comunas. La gente espontáneamente ha demostrado interés por priorizar sus demandas. Según los encuestados, ¿cómo se podría lograr una nueva constitución? La mayoría optó por un plebiscito o asamblea constituyente para la construcción de una nueva carta fundamental. Claro que se necesita una reforma de la Constitución, pero hay que ver quiénes van a participar. Si participan los mismos senadores, los mismos diputados, va a quedar en lo mismo. Ese es el último paso. Yo creo que primero es solucionar los problemas macroeconómicos del país y después preocuparse de eso. Son las impresiones, opiniones y deseos de parte de la sociedad que quedaron registrados en este termómetro social. Así se tomó el pulso a las manifestaciones que suman más de 16 días. La incógnita será cómo las instituciones finalmente canalizarán estas demandas para responder a las necesidades de gran parte de la población. Y
las últimas semanas a los chilenos les ha tocado vivir distintos episodios donde adultos y niños han tenido que procesar y comprender el cambio social que se vive actualmente en nuestro país. Precisamente, ¿qué piensan los niños sobre todo lo que está pasando? Lo vemos en la siguiente nota. Desde que comenzó la crisis en nuestro país, hemos sido expuestos a distintos escenarios, marchas masivas y pacíficas, incendios y saqueos en tiendas y militares en las calles. Una realidad que para muchos adultos ha sido difícil de asimilar y aún más complejo para poder explicarle a los niños. Pero, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es su opinión de todo esto? Quiero decir que la gente protesta porque hay personas que le pagan muy poco. Me preocupa y cuando ellos están al lado mío no siento miedo. Según un estudio elaborado por la Asociación Apoyo a Crisis, los niños perciben y reaccionan ante los sucesos de diversas maneras. Algunos pueden parecer confusos ante un ambiente de tensión o simplemente actuar como si nada sucediera. Conversar y explicar son algunas de las recomendaciones. En mi colegio hablé solamente un poco tonete los problemas, solamente dije que había problemas, que se cancelaron los metros y los micros. Han quemado el metro, han saqueado tiendas y eso a mí no me gusta. Los niños, sin duda, por más pequeños que sean, entienden que algo está ocurriendo en las calles debido a que para algunos sus rutinas se han visto alteradas. Sus constantes por qué, que llegan sin aviso, así lo demuestran, pregunta que hoy, más que nunca, deben responder padres y adultos. En verdad le ha chocado un poco ver tanto carabinero, cuando los vio los militares, te preguntan qué pasa, y explicándole que más o menos la gente está en descontento. Es complicado igual para ellos, los pequeños que son más chicos, en cuanto al sistema de su bienestar. Trato de no explicarle mucho, porque los niños al igual tienen que ser niños, ellos no tienen que estar como que enterados de todo lo que está pasando en el país. Tener la capacidad de poder transformar un mensaje que se adapte a su nivel cognitivo puede facilitar su entendimiento y a la vez protección. Somos los principales agentes de cambio y modelo para nuestros hijos y protección. Entonces nosotros como padres tenemos, y esta es una oportunidad, qué pena que haya sido desde una crisis, pero en realidad las crisis siempre se dan en la vida, en que tenemos que hablar con nuestros hijos, contener, proteger y nosotros como adultos lograr un buen manejo de esta situación, de cómo se maneja el estrés, porque nosotros modelamos. Se han realizado distintas actividades para ayudar a niños a entender el contexto actual y es digno de destacar las ganas de participar y comprender que, a pesar de ser pequeños, son individuos distintos a los padres, es decir, pueden tener su propia opinión. El primer concepto que nosotros hicimos fue sintetizar todo lo que nosotros opinamos, que el primero fue qué no debe ocurrir. Y de todo el texto lo que destacamos y lo que nosotros los tres encontramos que fue más importante fue lo de no más abuso. Luego viene el de igualdad de recursos. El igualdad de recursos fue como cuántos sueldos para todos, que debe ser igual, como que algunos no en su trabajo le dan muy poco y a otros le dan mucha. Desde que comenzó la crisis han sido diversas las recomendaciones de los expertos para ayudar a los más pequeños a comprender lo que está sucediendo. El consejo principal es no ocultarles y explicarles en palabras simples que ellos entiendan por qué la gente está protestando y manifestándose y por sobre todo escuchar sus opiniones. Que no monten más basura al mar. Bueno, y no solo niños, son miles los chilenos que por estos días se han reunido en los cabildos para reflexionar sobre la situación actual. Salud, pensiones, educación, combate al narcotráfico, viviendas, sueldos que no alcanzan. Esas son algunas de las demandas prioritarias de la ciudadanía. Muchos se preguntan, ¿seremos escuchados? ¿A qué se le dará prioridad? ¿Están los recursos para financiar todos los petitorios? Lo vemos a continuación. La rabia ha sido lo que nos impulsó a juntarnos. Lucho por la desigualdad. Lucho porque aquí hay gente que gana mucha plata y hay gente que no tiene para comer. Yo misma fui a los colegios cuando no había clase a pedir comida una vez. Yo tengo una pensión de 120.000 pesos. Para el banco somos muy pobres y para el gobierno somos muy ricos. Entonces no tenemos por ninguna parte la posibilidad de postular una vivienda como corresponde.
El bosque también tiene delincuencia, el bosque también tiene narcotráfico, el bosque también tiene calles vetadas. ¿Y qué pasa? He venido al consultorio, llevo 2 años esperando una prótesis para poder trabajar y me han tramitado mucho. Es el sentir de los vecinos de la comuna del Bosque, una de las que tiene menores ingresos en Chile. Sentimientos que fueron expresados en uno de los cientos de cabildos que se han hecho en estos días a lo largo y ancho del país, en los que han participado hasta ahora más de 10.000 personas. Quiero dedicarme al tema de la política. Yo creo que nosotros somos los grandes culpables de que tengamos la calidad de políticos que tenemos. Primero que nada, ¿cierto? Tenemos diputados y senadores que nunca han vivido en nuestra comuna, lo que me parece injusto, porque ellos realmente no saben los problemas que nosotros tenemos. Ellos viven en el barrio alto y tampoco les interesa. De que nosotros deberíamos representarnos por gente de la comuna, gente que de verdad sale a la calle y está trabajando con la gente. Yo creo que también es importante el tema de la renovación de ideas. La renovación de ideas es súper importante. Yo como joven quiero hacerme parte también de la renovación. Tengo 19 años y ya estoy pensando en trabajar para mi comuna. Tenemos mal acceso a las cosas. Nosotros no es la misma plata que se le da a este municipio que la que se le da a Las Condes. Me interesa que entre toda la discusión que se está dando ahora salga el tema vivienda. Si tú postulas al subsidio, que supuestamente el subsidio te lo dan, sí, lo más probable es que te lo den. Te lo dan con un periodo de 2 años, que después de los 2 años te vence y te están dando 18 millones. Siendo que una casa usada acá en el Bosque te está costando 30. Entonces el resto de plata no lo sacas de ninguna parte. ¿Cuánto ganas tú? El mínimo. Soy asesora del hogar, trabajo 3 días a la semana y gano el mínimo. Tengo mi hijo universitario que con mi esposo nos hemos sacado la mugre para que él pueda estar en la universidad. ¿Qué hicimos? Tuvimos que pagar. Está endeudado en 20 años con un CAE y nosotros pagando el restante, que son 200.000 pesos mensuales. O sea, si tú sacas la cuenta, yo con mi sueldo mínimo tengo que pagar 200.000 pesos de universidad. Un debate sin intermediarios donde afloraron los sentimientos más puros, esos dolores que muchos han guardado durante años. 500.000 pesos mensuales para poder sacar a mi hija la droga. ¿Y quién tapa a los narcotraficantes que hay en Chile? Yo tengo una pensión de 120.000 pesos. ¿Hasta cuándo nos eliminan todos los puntos que hay frente al jardín? Ahí mismo, allá, en todas partes la droga. Es un gasto de 500.000 pesos que tengo que pagar. O sea, mi marido tiene que estar pagando y cortando todo, ¿cachai? El tema económico afectando a la casa. Para que salga de esto. ¿Sabéis qué también hago? Para duplicar mi plata, voy a jugar a las máquinas. Me doy 2 horas, pero a jugar a las máquinas para duplicar mi plata, para poder pagar mis cuentas, a ese nivel. Un espacio de absoluta libertad donde los ciudadanos tuvieron la posibilidad de expresarse y compartir con sus vecinos sus malestares, sus anhelos, sus deseos para un nuevo Chile. Queremos tener jóvenes que sean profesionales, que sean universitarios. Sigo siendo pobre. A mí nadie de los que está aquí sentado me ayudó en nada y no tienen por qué hacerlo. Mi lucha creo que es la lucha que tenemos todos. Nosotros no venimos a hacer tira las cosas, no venimos a destruir, no es necesario. Nosotros queremos algo por nuestros viejos, por la gente que está jubilada, que trabajó toda su vida. Y yo sé que al fin y al cabo, si la AFP sigue así, yo me voy a tener que hacer cargo de mi mamá. Yo y mi familia, y eso no es justo. Salud igual no es tan buena acá, esto es una comuna periférica, entonces igual yo creo que es algo que se debería fortalecer. Ya no existe derecha, izquierda, ya no existen polos. Estamos todos juntos bajo una misma bandera y que tiene que ver con no más corrupción, con mejorar la calidad de vida y que eso implica muchas cosas de fondo. Y hay temas que son estructurales y que van mucho más allá de la responsabilidad de las municipalidades. La educación, la salud, si bien son de administración municipal, dependen de financiamiento directamente de las políticas que se definen a nivel del Estado. Por lo tanto, el llamado hoy día es que se revise el sistema completo, tanto educativo, tanto educacional, porque lo que justamente requieren los municipios es mayor poder y mayor financiamiento. Sin poder y sin financiamiento, todas las necesidades que las comunas requieran resolver son imposibles de resolver.
Todos estos sentimientos recogidos serán procesados y sistematizados por expertos en análisis y recopilación de datos para luego ser plasmados en un documento oficial que será entregado a las autoridades. La idea de eso es saber priorizar. ¿Dónde están los temas urgentes de la ciudadanía? ¿Dónde tenemos que poner el esfuerzo legislativo de priorización de urgencia, pero también el esfuerzo económico? Porque todas las medidas que tomemos en materia de agenda social o de prioridades probablemente necesita y requiere un esfuerzo relevante del Estado en momentos de crisis económica como la que estamos viviendo. No le quepa la menor duda que en la medida que sepamos dónde están las prioridades de la ciudadanía es donde vamos a inyectar el esfuerzo político y los recursos. Son muchas las demandas y no todo puede cambiar de un día para otro, pero esta participación activa permitirá establecer acuerdos sociales en torno a los desafíos que tiene el país para los próximos años. Y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales llamó a mantener un paro nacional progresivo a partir de este lunes. Desde el directorio de la ANEF señalan que van a ir evaluando la situación a medida que pasan los días. El primer llamado es a mantener movilizados los distintos ministerios, servicios y unidades de la Administración Central del Estado. Asimismo, se demostraron de acuerdo con la iniciativa de crear una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Por esto, llaman a los trabajadores a realizar encuentros, cabildos, mesas de unidad a partir del lunes 4 de noviembre. Además, este lunes, el directorio de ANEF planea reunirse con los nuevos ministros de Hacienda y Trabajo para así presentar una carta con las demandas de los trabajadores. Hemos acordado como ANEF este paro progresivo a contar del 4 de noviembre, con evaluación de todos los días, y principalmente hemos puesto en nuestro comunicado el énfasis de poner nuestra confederación a disposición de los ciudadanos y ciudadanas, entendiendo que el rol del Estado juega un papel preponderante. Y por eso que relevamos la importancia de que los aspectos laborales, de educación, tributaria, previsional y de salud sean un foco con los componentes que ha expresado claramente la ciudadanía. Vamos con noticias internacionales. Este domingo la contaminación en la capital india de Nueva Delhi alcanzó su nivel más alto en lo que va del año y las autoridades han debido declarar una emergencia de salud pública. La capital de India, Nueva Delhi, que habitualmente está contaminada, amaneció bajo una densa nube de partículas más tóxica de lo habitual. Se han tenido que desviar numerosos vuelos hacia aeropuertos vecinos. Además, se tendrán que cerrar escuelas, paralizar el sector de la construcción y evitar las actividades al aire libre por una semana. Sí, la contaminación es aproximadamente un 50% más. ¿Usa máscara todos los días? Sí, porque el problema en Delhi es muy grave. Los 20 millones de habitantes de la ciudad están bajo emergencia de salud pública, situación que cada año se repite por la intensa contaminación provocada por los automóviles, la industria y el sector agrícola. Además de los problemas respiratorios, la contaminación también nos presiona psicológicamente sobre lo que está sucediendo ahora. No es invierno, por lo que definitivamente no es niebla, estamos caminando con máscaras. La embajada estadounidense en Nueva Delhi registró un índice de contaminación de 810 microgramos por metro cúbico de aire y la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 25 diarios. Un índice muy elevado. En Chile, los días más críticos de contaminación han sido en ciudades como Temuco, donde las concentraciones diarias han llegado a 100 o 110 microgramos por metro cúbico de aire. Lo que también es muy alto, pero muy por debajo a la de este país del sur de Asia. Es sofocante y tenemos ganas de toser. Pensamos que las lluvias ligeras mejorarán el clima y el nivel de contaminación también, pero todavía no lo sentimos. Los habitantes se quejan de problemas en la garganta y los ojos e intentan protegerse con máscara. Un país afectado por la polución, que causó 9 millones de muertes en 2015 de enfermedades relacionadas con la contaminación. Un 16% del total de muertes anuales, según un estudio difundido por la revista médica británica The Lancet. En estos días, la canciller alemana Angela Merkel visitó Nueva Delhi y prometió 1.000 millones de euros a India para impulsar transportes ecológicos en los próximos 5 años. En términos de desarrollo sostenible y protección climática, intentamos trabajar juntos muy estrechamente. Hay muchas áreas ambientales como el manejo de desechos, el agua pura y también problemas climáticos. Al llevar a cabo esta tarea multidimensional, la experiencia de una potencia tecnológica y económica como Alemania lo hará ser muy útil para las prioridades y necesidades de la India.
Ayuda que podría mejorar la calidad de vida de millones de indios que por ahora se conforman con las mascarillas que el gobierno les ha repartido. Y luego de las protestas que han surgido en Bolivia tras las cuestionadas elecciones presidenciales, varias agrupaciones cívicas se reunieron en la ciudad de Santa Cruz la noche del sábado y exigieron la renuncia de Evo Morales en un plazo de 48 horas. El líder regional, Luis Fernando Camacho, lanzó este ultimátum a Morales. Tiene 48 horas para renunciar porque el lunes a las 7 de la noche aquí mismo vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya, declaró. Camacho además leyó una carta dirigida a los jefes de las Fuerzas Armadas, a quienes exhortó a estar del lado del pueblo en esta crisis política. Para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar. Porque el día lunes a las 7 de la noche, aquí mismo, y en cumplimiento al compromiso que hicimos en este Cristo el día del Cabildo, y el compromiso que estamos haciendo ahora, y el plazo que le estamos dando a Evo Morales Saymas de 48 horas, el día lunes, aquí, con estas mismas personas, con este pueblo cruceño, vamos a tomar determinaciones. Impacto han causado las imágenes de un derrame de petróleo en el estado de Paraíba, en Brasil. Ha generado la preocupación de sus habitantes por el impacto ambiental. Varias manchas de petróleo se habían visto en más de 280 playas y de hecho siguen apareciendo en las últimas semanas en la costa noreste del país sin que se supiera su origen. Pero luego de una investigación de la Policía Federal se concluyó que el culpable de esta nueva catástrofe ambiental es un barco de bandera griega. Una embarcación que atracó en Venezuela rumbo a Indonesia y que tiene una capacidad de casi 80.000 toneladas de petróleo, pero que habría vertido al mar una cantidad mucho menor, cerca de 2.500. La región es famosa por sus paradisíacas playas que se han visto afectadas por lo derramado durante los últimos días. Incluso el gobierno afirmó que van a ayudar al sector turístico, que justo empieza ahora la temporada alta de verano. Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. Chile-Brasil. ¿Sí? Ese es el duelo que se va a vivir en octavos de final del Mundial Sub-17. Recordemos ayer la selección chilena que perdió frente a Corea del Sur en su último partido de la fase de grupos por 12-1. Logró avanzar como uno de los 4 mejores terceros a la siguiente fase, a esa instancia de octavos de final, donde tendrá que enfrentar al dueño de casa el próximo miércoles. Los muchachos siempre lo intentaron y eso es el valor que uno le da. Nosotros vinimos a competir y esa competencia la tuvimos en los 3 partidos. Una clasificación angustiante como uno de los 4 mejores terceros. La Rojita Sub-17 está dentro de los 16 mejores equipos del mundo en esta categoría. Siento que este tipo de partidos son los que nosotros tenemos que tener siempre. A estos niveles de intensidad los jugadores dieron todo lo que tenían que dar. El equipo chileno en la fase de grupo sumó 2 derrotas. Y una sola victoria. Seguro, siempre se tiene que corregir, especialmente cuando son jugadores jóvenes que están en formación. Constantemente tenemos que ir corrigiendo cosas. La sensación es agridulce porque dentro de la delegación hay un dejo de insatisfacción con los resultados que podrían haber sido mejores. Esto es una enseñanza tremenda para ellos. Poder hacer las cosas que hicieron a estos niveles es el valor que nosotros le damos siempre. A seleção sub-17 do Chile, focada na competição que, de certa forma, ameniza a preocupação com a crise que o país está enfrentando. La Rojita Sub-17 igual ha estado en medio de la noticia en Brasil por el estallido social que vive Chile. Chile está mergulhado numa onda de protestos, várias mortes registradas desde a semana passada. Es difícil la situación que está en Chile. Lo que está pasando en Chile todos sabemos que no es bueno, que igual esperamos todos que se pueda solucionar lo más pronto posible. Vamos Chile. Atención, tiró Garrido y la pelota en la valla. Y Chile repite la falla del 72.
La sub-17 siempre ha sido una categoría que tiene como recuerdo la generación del 93, la de Rosenthal, Neira, Lobos, entre otros, pero en honor a la verdad, de los 18 mundiales que se han disputado, Chile solo ha jugado 5. Ahora en octavos de final el desafío será enorme, el rival será el local Brasil, que llega invicto en la fase de grupos, ganó sus 3 partidos, anotó 9 goles y solo le convirtieron 1. Los octavos de final son partidos muere-muere, nosotros tenemos que disputarlo de esa forma. Tratar de buscar y mejorar el juego que hemos hecho. Una rojita que logró sortear un grupo difícil, lo hizo como uno de los mejores terceros. Ahora la consigna es borrón y cuenta nueva, todos empiezan de cero y Chile tratará de hacer historia ante Brasil el próximo miércoles. Vamos al fútbol internacional con este partido jugado hoy, fecha 11 de la primera división del fútbol inglés. ¡Qué golazo de Dele Alli a los 18 minutos del segundo tiempo para el Tottenham, que ha tenido una irregular campaña durante esta temporada! Ganaba por 1-0 en su visita al Goodison Park de Liverpool frente a Everton. Acá viene la expulsión del surcoreano Son Heung-min. Falta sobre André Gómez, quien sufrió una fractura de tobillo. Se va expulsado el hombre del equipo de Pochettino y llegaría a la igualdad en el séptimo minuto de tiempo agregado con Seng Tosun, su primer gol de la temporada para el turco. 1-1 Everton-Tottenham. Participando en el puesto 14, Leganés, colista con 5 unidades. En el fútbol mexicano, el Santos Laguna gana de visita al América en el Estadio Mundialista, en el Azteca de Ciudad de México. Ganaba el equipo local con esa anotación de Andrés Ibargo en el colombiano, pero Diego Valdés, el chileno, el ex volante de Audax italiano, lograba a los 22 del complemento el 1-1 con ese muy buen cabezazo, quinto gol en la temporada para el chileno. Y luego Brian Lozano, el uruguayo, desde los 12 pasos logra el 2-1. Nicolás Castillo ingresó después de este gol en el América, que no logró el empate. Aquí estamos con el finalista de la Libertadores, en el Brasileirao, Flamengo, que le ganó por 4-1 a Corinthians. Qué campaña el equipo de Jorge Jesús, ¿eh? Finalista de la Libertadores y aquí muy cerca de lograr el título del Brasileirao. Aquí en segunda instancia, una de sus grandes figuras, Bruno Henrique, cuando finalizaba el primer tiempo logra el 1-0. Luego, otra vez, excelente definición antes de irse al descanso. Bruno Henrique por 2 para el 2-0 en el estadio Maracaná en Río de Janeiro. Al minuto del segundo tiempo, hat-trick Henrique, Bruno para el 3-0. Llega a 15 goles. Está a 5 de su compañero Gabriel Barbosa, otro gran jugador del cuadro carioca. Mateus Vital a los 7 del segundo tiempo lograba el descuento, pero a los 22, un hombre que había ingresado en la segunda etapa, Vitinho para el 4-1. Flamengo es líder con 71 puntos, le saca 8 puntos de ventaja, de diferencia a Palmeiras, que es su escolta cuando restan 8 fechas para que finalice ese torneo. Y aquí estamos con la fecha 12 de la Superliga Argentina, el otro finalista de la Libertadores, River Plate, que gana de visita por 2-1 a Aldo Civi. Nicolás de la Cruz, el uruguayo, con el 1-0 a los 34 del primer tiempo. A los 10, Rafael Santos Borré con su séptimo gol en esta temporada, el colombiano, 2-0. Y a los 16 llegaría el descuento a través de Federico Acevedo con Paulo Díaz, el chileno que estuvo en la banca con esta victoria. Momentáneamente, River Plate está en el primer lugar de la tabla de posiciones. No, a mí me inquieta claramente y le pregunto a nuestros directivos cuáles son las novedades que tienen. Claramente es una situación muy preocupante no para nosotros, sino para el pueblo chileno, que está en una situación delicada. Entonces, nosotros queremos lo mejor. Yo, por lo menos, mi opinión es que la problemática en ese país se pueda resolver por el bien de su gente. Después, nuestro partido pasa a segundo plano. Ahí está la palabra del director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, a propósito de la final de la Libertadores, que, recordemos, está programada el 23 de noviembre acá en nuestro país, en el Estadio Nacional. Decía que River Plate, con esa victoria, quedó momentáneamente en el primer lugar. Comparte puntaje con Boca Juniors. Qué lindo está eso, ¿no? Esperando los duelos de Lanús y Argentinos Juniors. Donde
en el penúltimo lugar de la tabla está el equipo de Gimnasia, dirigido por Diego Armando Maradona, que además en el coeficiente de rendimiento sigue en el último lugar en la posibilidad de descender de categoría. Desde La Plata, en esta jornada histórica, Gimnasia y Esgrima. Y Retegui. ¡Gol! ¡Ganó! Estudiantes de La Plata. Primer clásico de La Plata para Maradona, primera derrota. El 10, como siempre, se robó las miradas y arremetió contra la Gata Fernández. Saca unos metros así, ahora te siento me gusta la cámara. A mí me la Una discusión entre Fernández y Lich desató el enojo de Maradona al entretiempo y nuevamente lo fue a buscar cuando el partido terminó. Entre Gastón Fernández y Diego. La ronda de los poderes que en la canción. No me boludeen, boludo. Vos me provocaste. Yo le contesté de mala manera, desubicado de mi parte, pero bueno, yo estaba también caliente por lo que había pasado dentro de la cancha. Sí, muchachos, para mí no estoy a la altura de pelearme con Maradona. El Diego sintió el golpe de la derrota y se sentó desolado afuera del camarín. Maradona y Méndez sentados en la puerta del vestuario. Imagino que en breve. ¡Salame, que tiene que hablar! ¡Que tiene que hablar! ¡Salame, que tiene que hablar! ¡Que tiene que hablar! Una semana que comenzó con goleada por 4-0 ante Newell's, con un tremendo recibimiento en el estadio Marcelo Bielsa. Y ahí la oportunidad de ver el mural. Más o menos tanque, ¿no? El tanque superó. Le dije, tanque, la primera que te queda romper el arco. Hizo tapi, pum, pum, adentro. Momentos dulces y amargos que quedarán para la historia. El fútbol argentino nos olvida de su leyenda, esa del gol del siglo, la mano de Dios y el Mundial del 86. Maradona recibe el afecto que se merece. Y siguiendo el ámbito del Verona, también de parte de la Federación Italiana, de la UEFA. Vamos con otras noticias y la imagen de Marcelo Bielsa, ¿sí?, que estuvo en el partido de las Diablas, de la selección chilena femenina de hockey césped, que jugó su segundo partido frente a Gran Bretaña. Desgraciadamente perdió Chile y se despidió de su sueño de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Perdieron por 2-1. Se suma este resultado al de ayer, cuando habían perdido frente al mismo rival por 3-0, con un global entonces de 5-1, sepultando las opciones del equipo chileno. Ahí con el descuento, este único gol de Chile en la serie de Fernanda Villagrán. De todas maneras, ha tenido un alza en el rendimiento de la selección chilena femenina de hockey césped, dirigida por el argentino Cachito O'Hill, confirmando ese salto de calidad en este último tiempo, con el segundo lugar en la Copa Panamericana y la primera vez que disputan este repechaje preolímpico. Y con esta información hacemos un alto en las noticias. Ya continúa con la información Patricia Venegas, acá en 24 Horas Central. ¿Qué hacemos con Jerko Puchento? Este domingo sale sobre el Beto Cueva. Cada capítulo es un hueón diferente. Vivíamos todos ahí, 25, 30 hueones en la misma casa. Yo conozco a mis primos, los conozco, son todos mis hermanos, conozco a mis tíos, son mis hermanos. Los quiero, los recuerdo mucho. ¡Bum, bum! Sin Parche, con Daniel Alcaíno. Hoy, después de 24 Horas Central. Bueno, y la notoria disminución de la llegada de turistas a Magallanes tiene preocupado al sector. A pesar de que los vuelos se regularizaron hace días, los pasajeros siguen cancelando o reprogramando sus visitas a la zona. Desde las asociaciones de turismo aún no logran cuantificar el impacto que esto tendrá.
Ya han pasado más de 2 semanas desde que se inició el llamado estallido social. En Magallanes, el turismo es uno de los motores de la economía. Por eso la baja en la llegada de visitantes preocupa. Los hoteles deben devolver, reembolsar los dineros. O sea, es pérdida absoluta, tanto para los hoteles, la persona que vende, no sé, calcetas de lana acá en la plaza, absolutamente todos los guías, los choferes de van, los dueños de van. No, el tema del turismo es transversal y nos está pegando a todos. Hay reservas que se han tenido que cancelar, se han tenido que, en el mejor de los casos, modificar. Y eso va a repercutir preferentemente en el mes de octubre y noviembre, que es lo más cercano que tenemos. Los vuelos se regularizaron hace ya varios días, pero aún hay pasajeros que han optado por cancelar o sencillamente reprogramar su visita. De hecho, lo tuvimos que reprogramar porque lo teníamos para el día 30 y nos cambiaron la fecha, así que nos acomodamos. Teníamos planificado venir el 27 de octubre. Y por todo este tema de la crisis social que está viviendo el país no pudimos venir, nos cambiaron el vuelo y nos tocó venir ahora, que significó reorganizar vacaciones, trabajo, cuidado de los niños, etc. Durante esta semana, las asociaciones de turismo se reunieron con Cernatur. La idea es levantar la información y saber cuál ha sido el impacto. Estamos evaluando, nos estamos alineando también como sector turístico, entendiendo que somos un sector que genera una alta empleabilidad en la región. Estamos hablando de un 23% en lo que son empresas de bienes y servicios. Entonces es un sector turístico que tiene mucha incidencia en el bienestar de toda la comunidad magallánica, en el sentido de que estamos partiendo la temporada. Un operador importante acá lleva más de 80 cancelaciones en lo que va de las 2 semanas. Y sin hablar de los grupos son de 30 personas que se te bajan de un viaje y pierdes la ocupación de 30 habitaciones, 30 restaurantes que dan de comer, todo el sector gastronómico golpeado. En www.cernatur.cl se entrega información diaria del estado de los servicios turísticos a lo largo del país. Magallanes tiene un 100% de funcionamiento, por eso desde el sector llaman a que los visitantes lleguen a disfrutar de los paisajes del extremo sur de nuestro país. Vamos a noticias internacionales. El gobierno de El Salvador decidió expulsar al cuerpo diplomático venezolano en rechazo, según argumentaron, a las violaciones de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro reportadas por la ONU, y reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. A través de un comunicado emitido por la presidencia, se estableció un plazo de 48 horas para que estos funcionarios abandonen el territorio del país centroamericano. Es una decisión del gobierno salvadoreño que se da, según dijeron, en concordancia con el voto emitido junto a otros 20 países miembros de la Organización de Estados Americanos, en la que se respalda este informe elaborado por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la administración de Maduro. A través de un comunicado, Caracas declaró como personas non gratas a los integrantes del personal diplomático salvadoreños que se encuentran en su territorio. Y en medio de las protestas en el Líbano que nos dan tregua, el líder del grupo armado chiita, Sayed Haslassan, llamó a la formación de un nuevo gobierno abierto al diálogo tras días de incertidumbre. El grupo chiita libanés emitió este comunicado en el que asegura que el país debe tener un gobierno lo antes posible. El país mediterráneo está sin ejecutivo después de la dimisión del primer ministro Saad Hariri. Esto tras 2 semanas de protestas contra la situación económica del país, la corrupción y el gobierno. Las protestas nacionales sin precedentes, que estallaron el 17 de octubre, llevaron al Líbano a una agitación política en un momento en que ya estaba lidiando con condiciones económicas y tensiones en su sistema financiero. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y de esta manera llegamos al final de esta revisión de noticias, pero recuerde que ya viene, después del pronóstico del tiempo, Sin Parche con Santiago Pavlovich, y también una nueva edición de Mejor Hablar. Gracias por informarse con nosotros. Buenas noches.